Muy buenas chicos. El otro día estuvimos hablando de los Reyes Católicos y ahora lo que vamos a hacer es viajar un poquito más hacia adelante en el tiempo y vamos a ver el reinado del que probablemente haya sido uno de los grandes monarcas en la historia de España, que no es otro que Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, fijaos en el matiz. Carlos I de España y V de Alemania. Esto que os voy a comentar ya os lo mencioné en su día cuando fuisteis a hacer la excursión del Madrid de los Austrias. Cuando hablamos del rey Carlos, muchas veces pues hablamos de él como Carlos I y otras veces como Carlos V. Es la misma persona. Lo que pasa es que es el primer monarca que se llama Carlos en la historia de España, pero en Alemania ya hubo otros 4 Carlos antes que él. ¿Vale? Entonces, por eso se le denomina Carlos I de España y V de Alemania, porque fue rey de los dos territorios y en el caso de Alemania concretamente fue emperador. ¿Vale? Es decir, que estamos probablemente ante uno de los reyes más importantes de la historia de España y sin lugar a dudas estamos ante uno de los grandes emperadores de la historia de la humanidad. Claro, ¿por qué hablamos de Carlos en estos términos, de uno de los emperadores más poderosos de la historia? Pues porque dentro de las herencias que recibió por parte de sus padres y por parte de sus abuelos, están algunos de los territorios más importantes y más extensos que en aquel momento podían existir, ¿vale? Entonces, fijaos en el árbol genealógico de Carlos. Aquí tenemos a Carlos. ¿Quiénes eran sus padres? Sus padres eran Juana la Loca y Felipe el Hermoso. ¿Vale? Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y fijaos quiénes eran los padres de Juana la Loca y quiénes eran los padres de Felipe el Hermoso. Los padres de Juana la Loca eran los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y los padres de Felipe el Hermoso, ¿vale? Felipe el Hermoso no era otro que el aspirante al trono del Imperio Alemán. Casi nada. Pues los padres de Felipe el Hermoso eran Maximiliano de Habsburgo, ¿vale? Es decir, el emperador del Sacro Imperio Alemán, y María de Borgoña. ¿Vale? Además, Carlos tendrá, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, por supuesto, la suerte de que sus padres nunca llegarán a reinar. Juana la Loca será encerrada en un convento en Tordesillas, ¿vale? Por acuerdo prácticamente tácito entre el propio Carlos y su abuelo, Fernando de Aragón, y Felipe el Hermoso morirá en extrañas circunstancias en el año 1506. Es decir, que todos los territorios de sus abuelos le van a caer directamente en la cabeza a Carlos V. Por eso va a ser un rey tremendamente poderoso. Entonces, fijaos cuáles son los territorios que hereda Carlos V. De su abuela materna, ¿vale? De Isabel de Castilla. ¿Qué es lo que hereda de Isabel de Castilla? Pues lógicamente todos los territorios peninsulares de la Corona de Castilla, lógicamente también las Islas Canarias, esas plazas estratégicas que tenía la Corona de Castilla en el norte de África y sobre todo, no nos olvidemos de ello, América. ¿Vale? Las Indias, ¿vale? Es decir, América. Entonces, fijaos que el pastel que recibe por parte de su abuela Isabel de Castilla va a ser impresionante. Por parte de su abuelo Fernando de Aragón, pues lógicamente todos los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, pero también las Islas Baleares, también el reino de Nápoles, Sicilia, también Cerdeña. ¿Vale? Es decir que, fijaos que entre los territorios del norte de África de Castilla y los territorios continentales y también insulares que recibe por parte de su abuelo Fernando, es que prácticamente tenemos casi todo el Mediterráneo occidental, casi nada. Pero luego, fijaos, por parte de su abuela María de Borgoña, recibe lo que será conocido como Flandes, es decir, actualmente lo que hoy sería Países Bajos y Bélgica, el Ducado de Luxemburgo y el Franco Condado, es decir, este enclave que está hoy en día entre Alemania y Francia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que recibirá de su abuelo Maximiliano de Austria, Maximiliano de Habsburgo, que es el emperador alemán? Pues recibirá, por un lado, estos territorios en Austria y, por otro lado, la posibilidad de optar al trono alemán, ¿vale? Y cuidado, no digo directamente el trono alemán, digo la posibilidad de optar al trono alemán, porque a los emperadores del Sacro Imperio se les, entre comillas, se les elegía. ¿Vale? Entonces había que ganárselo, dicho de otra forma, y los nobles alemanes tenían que verte con buenos ojos. Entonces, fijaos cuantísimos territorios, no solo en Europa, ¿vale? No obviéis América,
¿vale? América también va a ser otra de las grandes herencias de Carlos V, como poco a poco va a ir metiendo su cabeza en América y veremos cómo después la va a conquistar. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los orígenes de Carlos V, cuáles son los territorios heredados por parte de sus padres, por parte de sus abuelos. Lo que vamos a hacer ahora es ver, cómo fueron los inicios de la política interior de Carlos V, ¿vale? En el año 1516, como os pongo por aquí, pues fallece el rey Fernando de Aragón, Isabel ya había fallecido mucho antes, y él hereda el trono de España, ¿vale? Es decir, ahora ya definitivamente bajo un rey 100% legítimo, entre comillas, y ahora veremos por qué, tenemos el trono de toda España bajo un mismo rey, ¿no? Y entonces hereda España y todas sus posesiones. Todavía Alemania no, ¿eh? Todavía Alemania no. Y es curioso, es paradójico. Carlos I de España y V de Alemania, que probablemente ha sido uno de los grandes reyes de la historia de nuestro país, tuvo unos inicios absolutamente patéticos. Sus inicios fueron tremendos. Carlos I había nacido en el año 1500. Es decir, que cuando tiene 16 años, le cae la corona de España. Con solo 16 años le cae la corona de España. Y además, no olvidéis que él no había nacido en España. Él es un rey extranjero que viene de Alemania y que viene de Flandes. Viene de fuera. Cuando de repente muere el rey Fernando de Aragón, ¿vale? Entonces él llega de fuera, se trae sus propios nobles flamencos como asesores, es decir, no confía en los nobles españoles, sino que se trae sus propios consejeros. No tiene ni pajolera idea de español. Es un rey, como os digo, inexperto, joven, tiene 16 años, un rey imberbe que llega aquí. Y luego, para colmo de males, él en un primer momento tampoco es que quisiera ser rey de España. El sueño de Carlos I en su juventud era ser emperador de Alemania. Esto de que le caiga la corona de España es algo, bueno, pues un poquito colateral, pero realmente su voluntad absoluta es ser emperador de Alemania, como lo era su abuelo Maximiliano, que todavía estaba vivo. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente él, pues sí, le cae a España, pues me tocará ser rey de España, pero tampoco es que tuviese un gran aprecio por todo lo que sucedía al sur de los Pirineos, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, claro, como os digo, trae sus propios nobles, no tiene ni pajolera idea de español, es un rey absolutamente inexperto, y luego no olvidéis una cosa, Juana la Loca seguía viva. Pero Juana la Loca se le había impedido reinar por acuerdo entre Carlos V y su abuelo, Fernando de Aragón. Fernando de Aragón decidió que la corona le cayera directamente a Carlos, obviando a la pobre Juana a la que se le había encerrado en Tordesillas. Claro, para muchos nobles de Castilla, ¿quién era la reina legítima? Pues sin lugar a dudas, para muchos nobles de Castilla, la reina legítima era Juana de Castilla, porque a Carlos V le había caído la corona de Castilla porque le había dado la gana a Fernando de Aragón, ¿vale? Fernando de Aragón, que se había hecho con la regencia de Castilla porque ya la reina Isabel había fallecido, ¿vale? Y sin embargo, el rey Fernando de Aragón conspira junto con Carlos I para evitar que Juana de Castilla, Juana la Loca, reine. Entonces, claro, muchos nobles esto lo veían fatal, porque lo que veían era que el rey de Aragón había conspirado con un piltrafilla de 16 años de Alemania para colocarla aquí en España, saltándonos a Juana de Castilla. Y para colmo de males, como lo que quería hacer Carlos V era ser emperador de Alemania, cuando llega aquí a España lo que hace es subir los impuestos para costearse su campaña electoral en Alemania. Es decir, para, entre comillas, sobornar a los nobles de Alemania para que le elijan como emperador alemán. Es decir, tenía todas las cartas para generar una inestabilidad brutal aquí en España, una inestabilidad que se materializa en dos conflictos importantísimos en aquella época. Estalla la Guerra de las Comunidades en el año 1520.
algunos nobles importantes, nobles medios, tampoco os penséis los más importantes de todos, pero nobles de municipios de Castilla se rebelan contra el rey porque ha venido aquí como un rey impuesto, como un rey que se ha saltado a su reina legítima, que es Juana, como un rey que se dedica a fundirnos a impuestos para financiar sus cositas por ahí en Alemania, ¿vale? Lógicamente va a ser un conflicto importantísimo y Carlos V va a tener que traer a su ejército imperial a luchar contra los comuneros, contra esos nobles y algunos pequeños burgueses que se van a rebelar contra Carlos I, ¿vale? En esta guerra de las comunidades la batalla más importante será esta que os pongo aquí, la batalla de Villalar en el año 1521, que finaliza con victoria del ejército imperial de Carlos V. ¿Vale? Los líderes de los comuneros, ojo, nada de comunistas, eso es otra cosa que vendrá más adelante, ¿vale? Pero comuneros, porque era la guerra de las comunidades, ¿vale? Los líderes comuneros eran Bravo, Maldonado y Padilla, que tras la derrota en la batalla de Villalar, pues acabaron siendo ejecutados. Es decir que, bueno, pues Carlos V logró imponerse en esta guerra de las comunidades y también logró imponerse en las Germanías, que fue algo muy parecido. La guerra de las comunidades fue principalmente en Castilla, las Germanías fueron principalmente en Aragón, ¿vale? Rebelión de algunos nobles, perdonad esto de castellanada, ¿vale? Esto fuera, ¿vale? Algunos nobles aragoneses contra el rey, ¿vale? Tanto en las comunidades como en las Germanías, Carlos V consigue la victoria, ¿vale? Y claro, aunque ambas revueltas fracasaron, realmente Carlos, a partir de estos dos conflictos, cambió su forma de gobernar en España y empezó a confiar más en los nobles españoles, ¿vale? Entonces es como que estas guerras le hicieron abrir un poquito los ojos a Carlos de que realmente lo que se iba a encontrar aquí en España no era, por supuesto, quizás lo más importante como lo que él quería, que era Alemania, pero ojo, no era algo como para menospreciarlo ni muchísimo menos. Y de hecho, ya veréis como al final de su reinado realmente España le va a dar muchas más alegrías que Alemania. Lo veremos un poquito más adelante. Entonces, una vez ya hemos visto la política interior, vamos a ver cuáles fueron los grandes conflictos de Carlos I en el exterior, ¿vale? ¿Cuáles fueron sus grandes rivales? Claro, imaginaos la circunstancia. Carlos I tiene la España peninsular, tiene zonas del sur de la península itálica, tiene plazas muy importantes en el Mediterráneo occidental, tiene Alemania, tiene Austria, tiene Flandes, tiene Franco Condado. Es decir, Carlos I va a ser el rival a batir en toda Europa. Ser el más poderoso de toda Europa implica también meterte en muchísimos más conflictos. Implica también que el resto de coronas europeas te van a ver a ti como el rival a batir. ¿De acuerdo? Entonces, claro, Carlos I se va a ver con muchísimos problemas. Por lo tanto, todos sus conflictos van a estar orientados a estas tres premisas. Por un lado, seguir garantizando su hegemonía en Europa, conservar su herencia patrimonial, conservar los territorios heredados y, sobre todo, Carlos V era un rey católico, un rey humanista y también un rey católico. Por lo tanto, tendrá que defender el catolicismo, especialmente por la bomba que le va a estallar en Alemania y que luego lo veremos. Primer conflicto en cuanto a política exterior. Francia y Francia. ¿Vale? Importantísimo. Fijaos cuál es la situación de Francia. Francia está entre España y Alemania. ¿Quién tiene España y quién tiene Alemania? Carlos V. Operación Sándwich, chicos. Francia está en medio de Carlos. Está en medio de los territorios que posee Carlos. El rey francés, mire a donde mire, va a ver a Carlos I de España y V de Alemania. Por lo tanto, la enemistad que va a tener Francia, el rey francés, el rey Francisco, con Carlos va a ser una enemistad, por supuesto política, por supuesto territorial, pero también personal. No se soportaban. El rey Carlos de España y el rey Francisco de Francia no se soportaban. Eran, antagónicos a más no poder, ¿vale? Va a ser un conflicto tremendamente importante el que mantenga Carlos con el rey francés, con el rey Francisco. Y va a ser un conflicto que va a atravesar por distintas fases. Por un lado, vamos a tener algunas guerras, por ejemplo, en la zona del norte de la península itálica,
¿vale? Y este va a ser el caso que os pongo por aquí. La batalla de Pavía en el año 1525, las tropas españolas de Carlos V van a conseguir derrotar a las tropas francesas y no solo eso, van a lograr capturar al rey francés. Nos le traeremos a Madrid y le encerraremos en la Torre de Lujanes, en esa torre medieval tardomedieval, ¿no? Que visteis en la Plaza de la Villa, enfrente del antiguo Ayuntamiento de Madrid, cuando hicisteis la excursión del Madrid de los Austrias, ¿vale? Entonces, bueno, pues victoria en la batalla de Pavía, como os digo, y captura del rey Francisco. 2 años más tarde, ¡ay Dios mío!, el saco de Roma. Esto también os lo conté a algunos de vosotros en su día. El Papa Clemente VII, creo que era, había formado pues una especie de coalición, lo que era la Liga de Cognac, con Francia, para intentar reequilibrar un poquito las fuerzas en Europa, ¿vale? Entonces, el Papa lo que quería era que el rey Carlos no tuviese todo el poder del mundo. Entonces, lo que hace es montar esa Liga de Cognac con Francia, pues para intentar equilibrar un poquito la balanza, para que Carlos no sea tan poderoso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Carlos en un momento determinado no tuvo fondos, no pagó a sus militares y la respuesta de los militares fue saquear Roma y asediar al Papa, ¿vale? Ya sabéis cómo son las cosas, estas historias que muchas veces se suelen contar, ¿no? Especialmente cuando uno va a Italia, pues muchas veces pues le dicen eso de las historias que se cuentan en Italia, ¿no? Como era, se non è vero è ben trovato, ¿no? Si no es verdad está bien contado, ¿no? Se supone que cuando las tropas imperiales de Carlos V llegaron al Vaticano, pues amenazaron gravemente al Papa Clemente, que se tuvo que ir por un pasadizo subterráneo y parapetarse en el Castel de Sant'Angelo, ahí a orillas del río Tíber, ¿no? Esto, bueno, pues se supone que fue así, y si no, pues está bien contado, ¿no? Estas historias, ¿no? Se non è vero è ben trovato. Claro, después de todo esto, pues Carlos lógicamente pidió disculpas al Papa, vistió de luto durante una temporada, lo siento, Su Alteza, lo siento, Su Alteza, lo siento, Su Alteza. Pero eso sí, Clemente VII no le volvió a ningunear nunca más, ¿vale? Nunca más. De hecho, ya veremos más adelante que Carlos incluso le exigió la excomunión de Enrique VIII cuando este quiso divorciarse de su tía, pero bueno, eso ya lo veremos. Y luego, pues en el año 1538, pues Carlos V se anexiona el milanesado. Por lo tanto, esos fueron los principales conflictos que mantuvo con Francia. El otro gran rival, Turquía, los turcos, los otomanos, ¿vale? Si con Francia el conflicto era por la hegemonía en la Europa continental, con los turcos el conflicto era por la hegemonía en el mar Mediterráneo, ¿vale? Suleimán el Magnífico y sobre todo el pirata Barbarroja, pues amenazaban constantemente con sus navíos el comercio y el dominio de la España de Carlos V en el Mediterráneo occidental. Entonces nos las tuvimos que ver en muchas ocasiones con los turcos en el Mediterráneo. Logramos una victoria muy importante en Túnez, ¿vale? Pero a cambio perderemos esa plaza tan importante que era Argel. Después América, por supuesto, importantísimo América. En el año 1521 las tropas de Hernán Cortés se anexionarán el Imperio Azteca y luego pues Francisco Pizarro y los suyos se anexionarán un poquito más tarde, 12 años más tarde, en el 1533, el Imperio Inca, pero bueno, eso ya lo trataremos un poquito más en profundidad más adelante. Y luego, por último, importantísimo problema, la cuestión religiosa. Recordad que a finales del tema 10 habíamos hablado de la Reforma y de la Contrarreforma, ¿no? La Reforma, habíamos hablado en su momento que Lutero inicia a principios del siglo XVI. ¿Dónde estalla? En Alemania. Y ya os dije, muchos nobles alemanes van a apoyar a Lutero en ese cisma tan grave dentro de la Iglesia, con la única finalidad de debilitar a Carlos, que era un emperador católico. Entonces esto va a generar muchísimas tensiones, va a generar conflictos, va a generar guerras de religión en el seno del Sacro Imperio Alemán. Carlos V logrará una victoria muy importante en la batalla de Mühlberg, ¿vale?
con un cuadro precioso que tenemos en el Prado que pintó Tiziano, ¿no? Con Carlos V, luego os lo pongo, con Carlos V a caballo en la batalla de Mühlberg, pero después de muchísimos conflictos durante los 5, 6, 7 años siguientes, no le va a quedar otra que garantizar la libertad religiosa a los nobles alemanes en esta paz tan importante que os pongo aquí, que será la paz de Augsburgo. Es decir, esta será la gran derrota de Carlos I. Os recuerdo que uno de los principales objetivos de Carlos I dentro de su política era defender el catolicismo como rey católico, enfrentándose a los protestantes, enfrentándose a los luteranos. Y sin embargo, no va a poder hacerlo ni siquiera en un territorio en el que él es emperador. Él en Alemania no le va a quedar otra que garantizar la libertad religiosa a los nobles alemanes que se habían rebelado contra él. Esta será su gran derrota. Por eso os decía yo antes que, siendo curioso que Carlos I pues en su día menospreciaba bastante el trono de España y su única obsesión era ser emperador de Alemania, es curioso como al final la corona de España le va a dar más alegrías, porque el ser emperador de Alemania le va a llevar a experimentar su gran derrota, que va a ser pues dejar la libertad religiosa, dejar que los nobles alemanes sean luteranos y lo promuevan, ¿de acuerdo? Claro, después de todo esto, muy lastrado por esta derrota en la paz de Augsburgo, lastrado también por la muerte de su mujer, pues al final en 1556, bastante ya tocado por la edad, gastado por las enfermedades, sufría gota, no, pues en el año 1556 él abdica, morirá en el 58, pero él antes, en el 56, abdica, ¿vale? Es decir, renuncia al trono, y esto es curioso. Cuando un rey abdica, lo normal es que le deje todos sus territorios a sus hijos, ¿no? Pues en el caso de Carlos V no va a ser así. Fijaos, a su hermano Fernando I de Austria le va a dejar el Sacro Imperio. Os recuerdo que el hijo de Carlos I era Felipe II. Y Felipe II seguramente se pensaba que todos los territorios de Carlos I iban a pasar a su trono. Y no será así. De hecho, eso va a ser un motivo de un enfado brutal por parte de Felipe II, ¿vale? Entonces, deja a su hermano Fernando I de Habsburgo el Sacro Imperio. ¿Por qué? Pues porque los nobles alemanes le estuvieron comiendo el tarro a Fernando I de Habsburgo muchísimo tiempo y le estuvieron animando a que conspirara contra su propio hermano para imponer el luteranismo en Alemania. Y Fernando I, a pesar de que estaba profundamente enfadado con su hermano Carlos, nunca le traicionó y siempre le fue fiel. Y entonces, como premio a esa fidelidad, cuando durante tantísimo tiempo los nobles alemanes le estuvieron comiendo la cabeza a Fernando I de Habsburgo, como premio a esa fidelidad de su hermano, Carlos I le va a dejar el Sacro Imperio. Y ojo, a Felipe II, a su hijo, le dejará el resto de sus territorios, que no es poca cosa. La España peninsular, plazas importantes en el norte de África, Flandes, es decir, zonas importantísimas en Centro Europa, también el Franco Condado, todo el sur de la península itálica, Nápoles y Sicilia, y ojo, a América, ¿vale? Es decir, que ojo que Felipe II heredará muchísimos territorios y ya veremos en el siguiente tema, pues ya veremos que incluso también se anexionará a otros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta aquí el reinado de Carlos I. Lo siguiente que veremos, como ya os he dicho antes, será a su hijo Felipe II. Pues nada, chicos, un fuerte abrazo y a seguir cuidándose. ¡Hasta luego!